Agradezco enormemente al canal Experiencia Paranormal por permitirnos colaborar en esta noche de relatos y a toda su comunidad por escucharnos. Ha sido todo un placer y los invitamos a pasarse a nuestro canal a ver la colaboración de relatos de Halloween que narramos junto con Experiencia Paranormal. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy originario de Santa Isabel Ixtapan, al noreste de Texcoco, Estado de México. Actualmente tengo 35 años, padre de 4 hijos, con quienes he compartido todas las experiencias de mi vida que han ocurrido en torno al camino. Hoy en día, las carreteras se han vuelto muy peligrosas y para un camionero es difícil saber si vas a regresar o no. Es un temor constante que tenemos, aunque muchos lo nieguen. De primera mano se los puedo asegurar. He pasado poco más de 16 años al volante y soy conocido en carretera como el doctor. Durante este tiempo me han ocurrido varias cosas extrañas que recientemente he querido contar, pero no había hablado de ello por pena. Además de que mucha gente nos critica a los camioneros y puedo decir que somos incomprendidos. Nuestra labor es cansada y exigente, pero lo que a continuación les voy a relatar es algo que viví, y no importa si algunos se burlan o dudan de ello. Yo sé que es real, y quienes hayan experimentado algo sobrenatural lo entenderán. Trabajé para la línea más importante a nivel nacional en el ramo marítimo, Transportes Marva. Tenía entonces 29 años y mi trabajo como operador implicaba realizar viajes largos. Conducía en una de las rutas más pesadas del país y en uno de esos viajes trasladaba contenedores con motores, llantas, transmisiones y otros artículos que necesitaba una planta de producción de la empresa Nissan. Al llegar a la caseta de Tlalpan, noté que no había autos y me bajé para cenar. Al entrar a la cachimba, que es el lugar de restaurantes donde comen los traileros, saludé como de costumbre a mi amiga y le pedí la cena. Mientras me servía los alimentos me percaté que mi amiga hablaba con una muchacha de unos 20 años, de mediana estatura, cabello chino y vestía una falda de mezclilla, blusa blanca y chamarra azul. Recuerdo todos los detalles. Entré al sanitario, pero transcurrieron apenas un par de minutos. Salí y escuché que mi amiga le decía a la joven: «No te preocupes, él te lleva, es una persona de confianza». Me acerqué y noté que mi amiga se lo dijo, pero al llegar a la barra me dijo: «No seas malo, puedes llevarla, va a Cuernavaca». Accedí y supuse que la joven no tendría inconvenientes al ver que estuve conversando con mi amiga. Ella se acercó y vi que sacaba de entre sus manos monedas que no alcanzaban para comprar algo. Le pregunté si había comido, a lo que me respondió que no. Sé lo valioso que es ayudar a alguien que esté en apuros y le ofrecí que pidiera algo para cenar. Sin embargo, ella me agradeció y solo pidió unas papas fritas. Cuando pagué la cuenta, ella salió primero, abordó mi camión y me preguntó si no había problema si se acostaba, porque tenía mucho tiempo sin dormir. Le dije que no había ningún problema y la despertaría llegando a Cuernavaca. No le pregunté su nombre. Pedí por la radio CB, que nos sirve para conversar con los compañeros que circulaban por la zona y escuchar las novedades. Pedí una quintilla, que es información sobre el estado de la carpeta asfáltica. Un compañero me respondió que tenía vía libre para bajar. Decidí entonces avanzar con las 77 toneladas de carga,
y cuando estaba a punto de salir de la pera, que es una curva muy pronunciada y peligrosa, lo que mis ojos vieron fue algo terrorífico. Los reflectores de mi primer puente iluminaron el camarote de mi camión y alcancé a ver a la mujer parada de cabeza por el retrovisor. Quise voltear, pero escuché una especie de bramido. Un olor asqueroso a animal putrefacto invadió toda la cabina. Momento en el que escuché decir, riéndose, «Te ando buscando». Se aventó al volante. Era una anciana con el cabello cano, con colmillos afilados y cuerpo deteriorado. Quiso tomarme del cuello con sus horribles manos y, al atravesar mi mano para impedirlo, me mordió. Con gritos de pavor, me orillé de inmediato cerca de la comunidad llamada La Varona. Estacioné mi camión y salí gritando por ayuda. Un taxi, al verme, dio la vuelta para auxiliarme. Un camarada que estaba en la gasolinera del otro lado del camino saltó por la malla de contención, presuroso para brindarme ayuda. Abrí la cajuela del camión que trae una perilla, luego la escotilla del camarote. Mi compañero entró a mi camión y el taxista rápidamente se ubicó junto a mí a la orilla de la carretera con la puerta abierta, pues lo primero que se suele suponer es que se trata de una emergencia médica. Rápidamente, mi compañero, quien había subido al camión, bajó de un salto de la puerta del camarote. Un animal asomó su cabeza. Difícilmente puedo describirlo, pues era un animal semejante a un perro, pero con facciones parecidas a las de un cerdo. Los tres estábamos asustados. Ese ser salió rápidamente y cruzó 2 carriles de la carretera. Un vehículo se frenó en seco para no atropellarlo. Nosotros estábamos inmóviles. La gente de la gasolinera del otro lado gritó que algo estaba detrás de ahí. Reaccionamos y corrimos. Un policía federal que por ahí circulaba nos alcanzó a ver y creyó que se trataba de un robo. Se dio la vuelta y se dispuso a encontrarnos. Contamos todo lo sucedido al oficial, quien no daba crédito a nuestras palabras, advirtiéndonos que tuviéramos cuidado con lo que declarábamos. Quienes estaban en la gasolinera confirmaron lo que decíamos, pero aún con eso seguía sin creernos. Ese ser se había ido velozmente de ahí sin dejar rastro. El policía federal revisó mi unidad. Inexplicablemente, encontré la cama del camarote llena de hormigas y pulgas. Tuve que quemar las cobijas y toda mi ropa. El coordinador de Nissan envió a otro compañero para ingresar los remolques en el camión a resguardo. Yo me quedé en la cabina. No podía reponerme. Estaba muy asustado. Los días pasaron. Duré mucho tiempo sin poder superar esta situación. A los pocos días del incidente, pasé al restaurante y le reclamé a mi amiga preguntándole por qué me había mandado a esa persona. Sus palabras fueron: «Manito, te juro que no fue mi intención. Nunca la había visto, pero ya tenía como 24 horas que la había visto por aquí rondando, y la vi tan necesitada. No pensé que fuera una cosa así. Por favor, perdóname». Como no quería preocupar a mis seres queridos, no le había contado a nadie sobre esta situación. Al cuarto día llegué a mi casa, en Cuernavaca. Mi mamá, al verme la espalda descubierta, me preguntó: «Oye, mijo, ¿qué te pasó allá atrás?». Eso me desconcentró, por lo que no atiné a responderle nada. Y ella prosiguió reclamándome: «Otra vez tú, ¿con quién te peleaste? ¿O andas con alguien? Mira nada más cómo trae la espalda».
En la parte del omóplato derecho de mi espalda traía una mano marcada, de color morado, como si el golpe ya tuviese un tiempo considerable. Posteriormente comencé a tener problemas muy fuertes. Constantemente sentía que había una presencia en el camión. Además, era frecuente percibir olores fétidos. No podía dormir bien. A veces incluso no dormía en lo absoluto. Tenía pesadillas muy extrañas que no había experimentado antes. Soñaba que estaba soñando y que dentro de ese sueño seguía soñando. Sí, sé lo raro que se escucha y para mí resultaba desesperante. Se me presentaron problemas intestinales, dolor de estómago, náuseas, diarrea, también cuerpo cortado. No me permitía sentirme bien. Aunque mi labor exige que me desvele viajando por carretera, también tengo tiempo para descansar y recuperarme. Pero tras esta situación, por más que lo intentaba, mi sueño no era reparador. Me sentía muy mal, a pesar de que cuidaba mi alimentación y tomaba vitaminas por esta repentina y extraña falta de energía. En mi trabajo se suscitaban problemas constantes y el dinero no me rendía. Mi camión se descomponía cada vez que salía de viaje. Por ello, cuando presentía algo, paraba y revisaba mi camión. También era frecuente que se me subiera el muerto. Incluso pasaba cuando me quedaba dormido sentado. Era algo aterrador y desgastante. Lo extraño era que siempre sentía que se subía en mis piernas. Una noche en particular, alrededor de las 3 de la mañana, mi mamá y yo escuchamos un grito de mujer, y el sonido provino de dentro de la casa. Nos despertó a ambos. Incluso creímos que le había pasado algo a la vecina. Empezamos a escuchar que rodaban canicas por el piso durante las noches. Mi mamá, ya muy asustada por todo lo que estaba ocurriendo, me dijo: «Esto ya me está dando miedo. Esto no se escuchaba. Jorge, ¿qué hiciste? Porque esto no estaba así. La casa se siente insegura». La situación empeoraba. Me comenzaron a aparecer arañones en el pecho, en las piernas, después de dormir. Procuraba llegar a Cuernavaca para pasar los fines de semana con mi pareja de ese entonces. Ella tenía un lindo departamento y en una ocasión nos fuimos de compras. Al entrar al área de verduras, una mujer de unos 40 años, alta, vestida y arreglada finamente, me veía con una mirada penetrante. Mi pareja celosa me preguntó si la conocía, y no me creía que yo nunca antes la hubiese visto. Al llegar a la caja, esa mujer me tomó del brazo y me dijo: «Tienes que venir a mi casa, porque tú estás en peligro. Esta misma noche te vas a dar cuenta que te están siguiendo. A ti ya te pasó algo y no es nada grato. Ten cuidado porque no cualquiera puede alejar ese mal de ti». Acto seguido, me dio una tarjeta. Sus palabras me perturbaron. Daba vueltas en mi cabeza, pero no quise ir a verla. Por la noche, yo cociné la cena. Mi novia llevó a su hijo a la cama y después estuvimos platicando por un buen rato, hasta que me preguntó por la señora que me había abordado en la tarde. Le conté todo lo que me estaba pasando, pero ella es atea y me dijo que todo eso era mentira. Dejamos la plática para seguir leyendo, costumbre que teníamos todas las noches. Leer es una afición que tengo desde hace mucho tiempo. Alrededor de las 2 de la mañana me levanté por un vaso de agua a la cocina. Al servirla del garrafón, noté que estaba turbia, como si tuviera arena. La tiré y volví a servirme, pero estaba igual. Entonces abrí el grifo que tenía filtro para el agua, pero estaba igual que la del garrafón. Posteriormente,
La habitación se empezó a sentir muy fría, a pesar de que Cuernavaca es un lugar muy cálido. Cuando al fin dormía, tuve una pesadilla. Se me presentó un hombre fornido, moreno, pero ya canoso, con guayabera y sombrero de paja. Tenía en brazos al pequeño hijo de mi pareja. En su rostro había una mueca de burla y satisfacción a la vez, tal como si yo estuviera a su merced. Bajó al niño, lo hizo a un lado, me miró fijamente, cerró su puño izquierdo para luego soplarme. Desperté muy espantado, con un intenso dolor de cabeza, y me levanté a vomitar. Mi pareja, asombrada, me preguntó qué me pasaba, porque sufría espasmos y ella no me podía despertar. Dijo también que se escuchó un quejido muy fuerte afuera. Me quitó la playera y vio asombrada que tenía arañazos en la espalda, que no estaban antes de que me durmiera. Fue entonces cuando me empezó a creer. Al siguiente día, le describí mi sueño a detalle. Incluso recordaba que ese hombre de mi sueño tenía un lunar por la barbilla. Asombrada dijo que, así como se lo describía, era su difunto abuelo. Yo no podía creerlo, por lo que ella tomó un álbum y me mostró una fotografía. Efectivamente, era él. Sentí un intenso escalofrío al comprobarlo. Le pedí que indagara sobre esto, y ella le preguntó a una tía, quien le confirmó que su abuelo era brujo. Me quedé intrigado y la duda se sembró en mí. Sabía que su papá no me quería y su familia no me aceptaba del todo. Incluso llegué a pensar que ella era quien me hacía daño. Empezaron los conflictos y ella comenzó a sentir desconfianza, a dudar de mi fidelidad y cariño. Repentinamente terminamos nuestra relación de un día para otro y ella regresó con el papá de su hijo. Eso me afectó mucho. Desde entonces, ya no he tenido una relación estable. Ante tantos sucesos extraños, tenía la certeza de que mi situación iba más allá de lo que la ciencia médica podría auxiliarme. Decidí buscar otro tipo de ayuda y estuve consultando a múltiples personas que me recomendaban, pero no conseguían resolverlo. Ya había adelgazado demasiado y el no dormir bien de manera constante me estaba afectando mucho en mi salud. De entre muchas personas, una señora a quien le llaman la jarocha del Huizache, en cuanto me vio, me describió lo que me estaba sucediendo, lo cual me impresionó mucho. Aseguró que me estaba siguiendo a alguien y me fijara en todo lo que había hecho. Sus palabras me hicieron recordar a una novia que tuve un par de años atrás. La conocí en Chihuahua. Era descendiente de indios yaquis y supe también que sus ancestros tenían habilidades de curación. Desde el principio, ella me dijo, yo soy india y no creo en lo mismo que tú. Tengo otros conceptos, pero me enamoré de ti y no te quiero perder. Sin embargo, yo no me quería comprometer en ese entonces y no podía continuar nuestra relación, pero ella no lo aceptó. Aunque lo que la jarocha del Huizache hizo por mí me ayudó mucho, yo no estaba bien del todo. En un viaje a Texcoco, una de mis tías que cree en estos temas sobrenaturales, me envió con un señor llamado Don Humberto. Él me dijo que andaba bien achicalado y sabía quién me hizo ambas cosas. Tanto lo del diablero nahual y el haberme alejado de mi pareja. Añadió que a mí me trabajaron y que tuviera cuidado, que traía algo muy fuerte, pero me lo iba a quitar. Don Humberto me tomó de las manos, me metió en un área de milpas, cortó unas ramas y me dio unas hierbas que traía en su morral para que las masticara, que por cierto tenían un sabor bastante horrible. Él comenzó a cantar en un dialecto indígena, luego a danzar.
Me dio un huevo rojo para que lo sostuviera con la mano izquierda. Tomó una nuez, comenzó a frotarla y luego comenzó a gritar fuertemente y reventó la nuez en sus manos. Yo sentí que algo me tronó en el estómago y caí desvanecido. Empecé a vomitar profusamente y me desmayé por completo. Cuando desperté, ya estaba en casa de don Humberto y me dio un té. Me dijo que yo tenía el don para poder ser hombre de conocimiento, pero no indagué más. No me cobró ni un solo peso. Ya es mayor, pero su paso es firme, como el de alguien de la mitad de su edad, y es un hombre fuerte. Sigo en mi labor de camionero. Actualmente no tengo una relación, trabajo mucho, principalmente por mi mamá y mis hijos, pero no he podido olvidar detalle alguno de eso que viví, y que no ha sido lo único sobrenatural que me aconteció. Les agradezco su atención y espero seguir compartiendo más experiencias. Quizás algunos se rían de lo que les narro, pero no lo harían de haber estado en mi lugar. Les comparto fotos de las cicatrices que me dejó ese ataque, que aún me duele cuando hace frío, como si fuese un desgarre. También les comparto fotos del camión que yo operaba. Saludos a todos desde México. Quiero aprovechar el espacio para enviarle un abrazo con todo mi corazón a mi señora madre, Araceli Ramos, y a mis hijos, Emiliano Ramsés y Amanda Cruz Martínez, que siempre han estado conmigo. La vida en el campo lejos de la ciudad es demasiado hermosa, pero esa armonía puede verse interrumpida cuando fuerzas ajenas al ojo humano, y no gratas para Dios, ascienden desde el infierno tratando de devorar a los bebés. Por eso quiero contar esta experiencia con unos seres creados por el diablo, que llevaban décadas sin aparecerse, y que justo ahora en pleno siglo XXI lo hicieron, y de una forma espeluznante. Hace años alquilábamos una casa en un pequeño rancho en las orillas del estado de Querétaro. En esa ocasión mi marido decidió visitar a su madre, quien vivía en un pueblo entre Querétaro y el estado de México, para que conociera a su primer nieto, de apenas un mes de nacido, y le diera su bendición. El trayecto tomó alrededor de 3 horas. Al llegar al rancho solo nos recibieron mis cuñadas, ya que mi suegra estaba ayudando en la iglesia del pueblo, con los preparativos para la misa de la Virgen de Guadalupe que sería en la madrugada. Un poco nervioso, mi marido me pidió que me quedara en el cuarto de sus hermanas viendo la televisión mientras llegaba su madre. La casa era demasiado humilde. En lugar de ventanas había protecciones de plástico. El techo era de láminas de asbesto y el piso de tierra. Apenas contaban con luz eléctrica, pues el pueblo estaba en formación. Ellos no tenían padre, y mi esposo era el mayor de los hermanos. Él se quedó esperando en la cocina que estaba a unos 40 metros de los cuartos. Pasaban las horas y mi suegra no regresaba. Mi marido empezaba a preocuparse de que algo le hubiera sucedido. Por mi parte le obedecí, y me acosté en medio de mis 2 cuñadas con el bebé a un lado. Al paso del tiempo me dieron muchas ganas de ir al baño, pero me daba miedo salir porque estaba retirado, así que intenté aguantarme. A la 1 de la madrugada mi suegra todavía no llegaba, y desperté a mi cuñada para preguntarle qué tan lejos había ido su madre, pues ya era tarde y no aparecía. Ella respondió que estaba ayudando en la iglesia con los preparativos para el Día de la Virgen, por lo que tardaría en llegar. Como no pude resistir más tiempo, decidí salir con mucho miedo al baño. Mi esposo estaba en la cocina completamente dormido, y no quise despertarlo. Al caminar hacia el oscuro baño, algo pasó volando sobre mi cabeza. Era tan veloz que levantó la tierra, y me invadió una sensación de frío producto de un aletazo.
Como pude entré para realizar mis necesidades y me dispuse a regresar, pero a unos 30 metros de distancia vi un círculo de fuego sobre la copa de un árbol. Impresionada regresé a la cama y noté que mi bebé estaba inquieto, como si presintiera un peligro. Con voz baja le comenté a mi cuñada lo que había visto. Una extraña bola de fuego que parecía una pelota estaba sobre la copa del árbol del patio. Desde la cama observé que aquella bola de fuego se elevaba y comenzaba a girar en círculos alrededor de la casa. Como no había ventanas, la vista era clara. Esa bola ya no estaba sola, pues a ella se unieron dos más, que en cuestión de segundos iban y venían del monte al patio. Era algo tan extraño que terminé despertando a mis dos cuñadas para que lo vieran. Una de ellas despertó casi llorando del miedo y gritó tan fuerte que despertó a todos. Aquellas cosas que estaban afuera eran auténticas y reales brujas pactadas. Jamás habían bajado hasta las casas del pueblo, y por eso mis cuñadas estaban tan asustadas. En situaciones así, lo primero era proteger la vida del bebé, sobre todo si no estaba bautizado, pues se dice que son su platillo preferido. La forma en que se hacían presentes resultaba sorprendente, ya que podían entrar por cualquier hueco sin ser invitadas. Los cuartos de esa casa estaban alejados unos de los otros, y mi esposo aún no había visto el acoso de las brujas. Mi cuñada mayor se levantó de inmediato y me ayudó a trancar la puerta para evitar que aquellas entidades entraran. Lo preocupante era que la ventana solo tenía un plástico como protección, y por allí podrían colarse sin problema, así que colocamos las puertas de un ropero como pudimos y aseguramos la entrada principal. Podíamos escuchar claramente cómo esas aberraciones volaban en círculos afuera de la casa, intentando entrar, atraídas por el olor de la sangre fresca de mi bebé. Ahí empezó lo peor, pues en ese momento la luz dejó de funcionar, como si los fusibles se hubieran quemado. Mi cuñada más pequeña se metió debajo de la cama con el bebé, mientras nosotras sosteníamos las tablas de la ventana, que ya eran empujadas con fuerza desde afuera, como si algo intentara meterse. Vi una veladora cerca y la encendí de inmediato. Por un momento aquellas brujas en forma de bolas de fuego se ocultaron. Intenté llamar a mi marido, pero parecía estar en un profundo trance y no reaccionaba. Mi cuñada mayor sacó una Biblia y la abrió en el Salmo 91. Sin perder tiempo comenzó a rezar por protección. Conforme avanzaba con cada párrafo, aquellas brujas reían y se revolcaban de alguna manera en el patio. Al terminar la oración comenzaron a rasguñar las paredes de la casa, con una fuerza que estremecía la débil construcción. Mi piel se erizó por completo, pues aquellas entidades estaban pasando de su forma de bola de fuego a la de mujer, esperando el momento exacto para entrar por su presa. Al llegar mi suegra y sin saber que estábamos de visita, les gritó a sus hijas que se callaran, creyendo que las carcajadas venían de ellas, pues se escuchaban hasta la esquina de la calle. Sin embargo, al entrar a la recámara nos encontró con la Biblia en la mano y comprendió de inmediato que algo malo sucedía. Las carcajadas volvieron a sonar, esta vez más fuertes, y ahí supo que no venían de nosotras. Corrió a la cocina para despertar a su hijo, pero él no reaccionaba, pues parecía hechizado por las brujas. Lo arrastró hasta el cuarto donde estábamos todos, y volvimos a trancar la puerta de madera. Entre las tres colocamos de nuevo el ropero contra la ventana, y solo así logramos sentirnos un poco más seguras. Fue entonces cuando le conté a mi suegra cómo aquellas aberrantes brujas se habían manifestado esa noche. También le confesé que había llevado a su nieto para que lo conociera, pero que aún no estaba bautizado, y por eso creímos que esas brujas lo veían como su principal objetivo: la sangre dulce, fresca y libre de sal. De repente comenzó de nuevo aquel extraño ruido de aleteo,
acompañado por el sonido de garras arañando las paredes. Segundos después y en medio de la oscuridad, algo se acercó a la ventana. Por un pequeño espacio que había quedado entre el ropero y el marco, se asomaba un ojo que nos espiaba. Con la poca luz de la luna se distinguía claramente aquel ojo semihumano que nos observaba con atención, fijándose especialmente en mi cuñada y en el bebé, que seguían escondidos bajo la cama. Permaneció allí durante varios minutos, estudiando cada uno de nuestros movimientos. Ya no había duda. Afuera estaba una bruja esperando el momento preciso para entrar y culminar su cacería. No teníamos a nadie que nos ayudara. Mi marido continuaba hechizado y sumido en un profundo sueño provocado por aquellas criaturas. Mi suegra y mi cuñada mayor estaban paralizadas por el miedo y cerraron los ojos para no ver aquella aberración. Sin embargo, yo me negaba a permitir que entraran para arrebatarme lo más valioso que tenía. Contuve su mirada sin parpadear, y eso pareció enfurecerla. La bestia comenzó a chillar y graznar como un guajolote furioso. Solo utilizaba un ojo que estaba fijo en la ventana, y sin apartarse un instante. Sentía que en cualquier momento se lanzaría adentro. Sabíamos que estábamos perdidas, y que lo peor podía suceder, pues no teníamos machetes ni agua bendita con que defendernos. Solo contábamos con la fe en Dios y su misericordia. Desesperada, mi suegra intentó una y otra vez despertar a mi marido, zarandeándolo y cacheteándolo, pero él no reaccionaba. Ella pensaba que estaba borracho, incapaz de entender por qué no nos ayudaba en una situación tan extrema. Yo sabía que aquellas brujas eran poderosas, y tal vez le habían lanzado su aliento para adormecerlo. Ante la impotencia, mi suegra encendió de nuevo la veladora y se acercó a la ventana maldiciendo a las bestias. Al ver la luz, las criaturas huyeron despavoridas y treparon sobre las láminas de asbesto del techo. No sé cuántas horas habían pasado cuando, de repente, comenzaron los cohetes y fuegos artificiales en honor a la Virgen de Guadalupe, acompañados por el repique de las campanas del pueblo. Ese estruendo provocó que las tres entidades se revolcaran de dolor y de coraje, pues no habían logrado su objetivo. Nosotras, sin embargo, no nos atrevimos a salir. El miedo era demasiado grande como para comprobar si aún seguían cerca. No fue hasta el amanecer que, como por arte de magia, mi marido despertó. Al vernos pálidas de miedo y con la Biblia en las manos, preguntó qué había ocurrido. Le conté con detalle lo que había pasado, mientras mi suegra lo reprendía severamente por haberse quedado dormido en un momento tan crítico. Entonces él nos reveló lo que había vivido. Mientras esperaba a que su madre regresara de la iglesia, había salido al baño, y en un árbol cercano vio 3 enormes guajolotes posados en las ramas. Pensó que eran de su madre, y que se habían escapado del corral, así que se acercó con la intención de atraparlos para devolverlos a la jaula. Sin embargo, al estar casi frente a ellos, descubrió horrorizado que aquellas criaturas tenían manos y cabezas humanas sobre cuerpos de ave. En ese preciso instante algo lo golpeó con tal fuerza que lo dejó inconsciente hasta que amaneció. Alarmada, mi suegra fue por el cura del pueblo. El sacerdote bendijo con agua bendita el camino y cada árbol cercano a la casa, para que esos seres de bajo astral no regresaran jamás. Desde entonces, cada vez que intentaban posarse en los árboles, las criaturas se quemaban sin remedio. A partir de esa noche, aquellas brujas desaparecieron para siempre, y gracias a Dios nunca volvimos a verlas.